Quiero iniciar este primer tema de la mesa ancha, señores, con lo que acabamos de decir a propósito de las tres noticias del día, el paro en el departamento del Chocó. Juana, y comienzo con usted. Se levanta el paro armado en el Chocó simplemente porque el ELN lo quiso, si no, no. Muy duro, porque además este paro tiene, digamos, que una historia que viene desde un enfrentamiento del ELN con el EMC, ¿no? Con el Clan del Golfo, perdón, que es en respuesta a enfrentamientos entre estos dos grupos armados. Entonces, lo que hace que la situación sea todavía muchísimo más compleja. Un paro armado con el que pasó en el Chocó estos días es dramático. Un departamento que tiene además los índices de pobreza, de miseria más altos en el país. Este paro lo único que hace es ahondar en esta crisis y crear una crisis humanitaria terrible. 5.000 estudiantes no pudieron presentar las pruebas a ver, su derecho a la educación fue vulnerado, el derecho a la salud también de miles de personas fueron vulneradas, como se dijo ahorita, los casos de paludismo aumentaron. Más a eso le sumamos la escasez de medicamentos en ciertas poblaciones, para ciertos tratamientos ciertas personas no pudieron ni siquiera acceder a lo mínimo de sus tratamientos de salud y escasez de alimentos. Entonces digamos que es una vulneración desde todos los puntos de vista de todos los derechos básicos de una población. Con una población que sufre inmensamente porque el abandono del Estado ha sido histórico. Histórico, además la crisis se profundiza más cuando vemos que en una mesa de negociaciones del ELN y el gobierno nacional llevan 90 días sin reunirse. Y yo lo he repetido muchas veces en esta mesa ancha y es que si no se plantea y si el gobierno no intercede en una negociación entre los diferentes grupos armados entre ellos, vamos a seguir en las mismas. Julio, nos hemos hecho esa pregunta desde que comenzamos hoy martes esta primera emisión de Noticias 5:30 de la mañana. ¿Quién le responde al Chocó y a sus habitantes por esto que acaba de pasar? Nadie les va a responder, esa es la dura realidad. Fíjese, dos noticias seguidas del Chocó, una de esperanza y otra de terror, pero que están muy conectadas, porque si usted escucha lo que le decían los campesinos y los líderes de Belén de Bajirá, José Manuel, era necesitamos que vengan a invertir, necesitamos empresas que vengan a poner aquí una planta de procesamiento de algún producto agrícola, o necesitamos que una cadena comercial venga y nos compre el producto. Necesitamos hacer negocios para salir de la pobreza, que es la ruta de las comunidades para salir de la pobreza. Pero ¿cómo hacerlo si en otros municipios del Chocó, cómo extender esa lógica a otras zonas del Chocó si no hay seguridad? ¿Qué empresario se le va a medir a un proyecto de una escala grande o a hacer unas inversiones importantes o a confiar en un proveedor de la zona si es que un grupo armado, un grupo criminal en cualquier momento suspende el acceso a esa zona? Pues se suspende la llegada de los productos que necesita la cadena comercial para vender y es muy difícil en esas condiciones para el privado asumir ese riesgo. Acá nadie estaba pidiendo, yo no escuché a nadie diciendo, venga, lo que necesita el Chocó son subsidios, es que nos den este programa de chequecitos, de bonitos. Lo que ellos necesitan es negocios. Por eso la seguridad es la política social más importante, porque si no hay seguridad no puede haber desarrollo económico y en eso estamos fallando. Mientras tanto, el ELN en su negocio de siempre, que es el tire y afloje, ¿no? Entonces hacen un paro armado, escalan la violencia para volverse a sentar con más empoderados a la mesa. Algunos van a decir es un gesto de paz suspender el confinamiento y van a seguir en esa dinámica de ganar posiciones o ganar poder en la mesa usando a la gente como moneda de cambio. Bueno, sí. Municipios que ni siquiera tienen alcantarillado ni acueducto, muchos de ellos ni acceso al agua potable, ¿no? Estamos hablando de municipios sin los mínimos derechos básicos cumplidos. Vea, esta mañana nosotros estábamos hablando con el secretario del Interior del departamento del Chocó, el secretario Vidal, dijo, necesitamos atención, que el Estado mire hacia el Chocó, no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores que miren hacia el departamento del Chocó. La situación realmente hoy en día es lamentable. Fuera de eso, los niños sin estudios, sin poder regresar, familias que a pesar del levantamiento del paro, pues no han podido regresar a sus casas. El otro tema que nos reúne a esta hora es el tema de esta suspensión que ha hecho, y voy a comenzar con Julio, el gobierno nacional de suspender las exportaciones de carbón a Israel. Eso ya tuvo una reacción de Hamás, ¿no? Sí, pues esta posición del gobierno es bastante extraña en términos históricos, por lo menos históricos recientes, porque ¿por qué? La posición de la izquierda colombiana ha sido oponerse a las sanciones económicas contra, por ejemplo, dictaduras, como en el caso de Cuba o en el caso de Venezuela, con el argumento de que esas sanciones económicas
A los únicos que perjudican, dicen ellos, son a los pueblos, a la gente a pie, no a las dictaduras, sino a los pueblos. Aquí vamos de un salto, una voltereta, y entonces ahora una sanción a Israel no perjudica sino al gobierno de Israel, pues que califican como un gobierno criminal, digamos, no al pueblo, cuando, digamos, el grueso de ese carbón que exportamos a Israel es consumido por el sistema eléctrico israelí, se genera electricidad, entonces lo gasta la niña que hace las tareas por la noche, la señora que cocina una estufa eléctrica, principalmente. Ese carbón alimenta el sistema eléctrico israelí, pero aquí esa consideración que siempre se había dicho, que era las sanciones afectan a los pueblos, por lo tanto son ilegítimas, aquí no aplica. La realidad es que sanciones sí, nos está diciendo el gobierno, depende de quién o de quién gobierna. Si gobierna la izquierda, como en Venezuela o en Cuba, entonces ahí sí las sanciones afectan al pueblo. Si gobiernan adversarios ideológicos o políticos del gobierno, ahí sí vale la pena las sanciones y son legítimas las sanciones económicas. Yo no creo que se pueda comparar una dictadura con una guerra entre dos países. Lo que sí se puede comparar tal vez es el uso de las sanciones como herramientas de castigo a un país o a una nación o a un régimen, ¿no? Que es un poco la herramienta que se está usando en este momento. Ahora, esas herramientas y la sanción como herramienta funciona o ha funcionado para acabar con un conflicto armado o con una dictadura. Hasta ahora hemos visto que no. Hasta ahora hemos visto que las sanciones son muy poco eficientes, no son eficaces y no funcionan. Como dice Julio, se afectan a los que menos deben afectar. Ahora, Colombia tiene un TLC con Israel. Quería preguntarle sobre eso. ¿Existe un TLC entre los dos países? Desde el 2020 y Israel. hay un TLC que se concentra en carbón, flores, café, confites y galletas. Esos son los productos que están dentro de ese TLC. Ahora lo que pasa es que vamos a ver si ese decreto es o no constitucional, porque existe el TLC. Usted se refiere al decreto del gobierno que suspende las exportaciones. Exactamente, el decreto que entra en 2 días en vigencia, se puede caer en la Corte por ser inconstitucional, porque existe este TLC y ahí está, pues queda, digamos, que veremos y queda tambaleando este decreto del gobierno colombiano. Tambalea rápidamente para pasar al tercer tema, Julio, tambalea entonces este decreto del gobierno, si está por encima la supremacía del TLC. Pues esperemos. Yo creo que el gobierno tiene las herramientas legales para hacer este tipo de tomar este tipo de medidas, pero ya lo determinará la justicia. Tercer tema, a propósito de justicia, que nos reúne esta mañana aquí en la mesa ancha, señores, y esta lo quiero conversar con Juana, es esta reforma a la justicia que tiene una serie de argumentos y una serie de temas que llaman mucho la atención. A mí personalmente, y me disculpan que hable en primera persona, pero esta cosa de rebajar pena a violadores, por ejemplo, a personas que están inmersas, incursas en delitos sexuales y abuso contra los niños, me parece que es una cosa totalmente descabellada, que está entonces aquí en esta reforma a la justicia. Salió el primer borrador, por fin, del que se puede tener acceso, y en uno de los articulados... ¿Ya pasó un primer debate o no? Ya pasó el primer debate y es uno de los articulados que han trabajado desde el Ministerio de Defensa, desde la Corte, desde la Fiscalía. Es una posible rebaja de penas y un posible que se lleguen a acuerdos por ciertos crímenes cometidos a niños y a niñas, para que haya esta rebaja de penas, y eso supone que lo que tiene que hacer es descongestionar la justicia. A mí me parece... Uno se pregunta si vale la pena descongestionar la justicia argumentando este tipo de situaciones. Uno queda con un sinsabor muy grande, ¿no? Que si no hay repetición, por ejemplo. Entonces, a ver, en la mayoría más de casos de crímenes hacia los niños, de abuso sexual, de infanticidios, hay dentro de los historiales repetición de estos casos. Normalmente tampoco es que haya unas condenas masivas en estos casos. Hay una... inoperancia grandísima del sistema de justicia, pero entonces para ponerlo a operar vamos a sacrificar de cierta forma a las infancias que son víctimas de estos delitos tan horribles. A mí me queda un sinsabor enorme, porque además en un momento hablan, no, pero va a haber reparación. ¿Pero qué reparación y cómo funciona la reparación si no tenemos un sistema de justicia tampoco que haya avanzado hacia allá? ¿No? Entonces parece que estamos en unos debates que están por fuera de nuestra realidad y de lo que tenemos dentro de nuestro sistema judicial, cuando ni siquiera se condenan lo suficiente este tipo de crímenes. Julio, a mí me llama la atención estudiando este tema, 3 básicamente, penas más cortas, imagínate penas más cortas para principios de oportunidad. Para un violador, no repetición y reparación. ¿Qué tan posibles son estas situaciones que se puedan realmente llevar a cabo de una forma real y concreta?
Pues, Juan Muy Eduardo, difícil, ¿no? yo como padre, la verdad, un sujeto que cometa este tipo de delitos quisiera que nunca saliera de la cárcel, que no volviera a ver la luz del sol encerrado en una cárcel, porque son delitos horrendos. Lo que pasa, digamos, y ahí entramos en el campo de las complejidades, lo que argumentan, digamos, quienes están a favor de estas medidas es, por ejemplo, hay redes de trata de menores. Capturan a uno de los sujetos de esa red de trata de menores, pero no es el cabecilla de la red de trata. Entonces, el investigador, el fiscal del caso, le dice, oiga, revéleme el organigrama completo de la organización, pero no le puede dar ningún beneficio. Entonces, el fiscal dice, pues yo no puedo negociar nada con él porque no tengo nada que ofrecerle, nada a cambio a este monstruo, a este criminal. Y dice, si la ley me diera la flexibilidad de poder negociar algo, quizá podríamos llegar no al lacayo o al peón de una red de trata de menores, Entonces, sino ¿cómo a los llegar? jefes. Entonces, usted dice esto, yo me pregunto cómo llegar entonces en este caso, este ejemplo, a desarticular la banda. Claro, de le trata de dicen, venga, personas. yo le hago una rebaja de pena a este que es un peón, que quizá no es el máximo responsable, sino que era quizá alguien que colaboraba en una red más grande, y con eso seguramente es posible que le dé nombres de los jefes y poder desarticular y salvar a más niños de una red de trata de menores. Esa, digamos, es la lógica y el argumento que utiliza la Fiscalía. Uno quisiera que primero tuviéramos un fortalecimiento institucional, que hubiera, digamos, una Fiscalía robusta, que pudiera investigar los casos, que pudiera tener equipo Sí. técnico para no tener necesidad de caer en esto que a todos nos repugna. Y sobre todo es- que tenga la capacidad de reparar a las víctimas. Si las víctimas y las familias de las víctimas no tienen ningún tipo de reparación, que además son ellas las que deben guiarnos hacia cuál sería una reparación en este tipo de casos, me parece muy complejo. Vea, dos mujeres, la fiscal y la ministra de Justicia tienen este chicharroncito en sus manos, Juana. Va a estar duro. Julio. Dos mujeres tienen, supone uno que con estas condiciones eso no pasaría como a un segundo debate. ¿O qué puede pasar? Usted que tiene ojo de buen cubero. Pues mire, yo creo que lo que tenemos que entender en este tema, digamos, hay que poner líneas rojas. Yo sí creo que hay ciertos tipos de delitos, como los que involucran a menores, que no puede haber, digamos, esa flexibilidad. Pero hay otros delitos que también están contemplados en esta propuesta de reforma, donde sí me parece que es razonable poner algo más de flexibilidad para que los fiscales puedan negociar y desarticular bandas criminales, ¿no? Entonces yo creo que hacia allá va la lógica de esta propuesta. No me parece desacertada, no me parece descabellada, teniendo en cuenta que el problema que tenemos en la justicia en Colombia esencial no es que tengamos poquitas penas, no es que le demos poquito tiempo a los delincuentes en la cárcel. El problema grave es que tenemos una justicia que no disuade porque genera impunidad, porque no es capaz de meter ni siquiera un día a la cárcel a los criminales. Y si no tenemos una justicia que meta a los criminales a la cárcel, pues nadie le tiene miedo a la justicia y siguen delinquiendo.